Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre y hoy. Celebramos esta gran solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. San Juan dice que sí, ya es que venían de allá. Estamos leyendo del libro de Isaías. Escúchenme costas lejanas, presten atención pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi Señor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy muy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Qué lindo lo que nos escribe aquí Isaías, que estamos aplicando, ¿verdad?, hoy a esta vida, al nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor, ¿no? Llamado para una misión tan importante. Viene con la encarnación de Jesús de Nazaret. Y aquí, el que viene detrás de mí, no soy digno de desatarle ni las sandalias, la correa de las sandalias. Pero, queridos amigos, esto es lo que él grita, así como dice Isaías, costas lejanas, presten atención pueblos remotos. En primer lugar, me ha llamado desde el seno materno, me ha llamado para cumplir una misión. Porque Juan el Bautista significa también para cada cristiano esta misión que tenemos nosotros. Es el precursor, el que muestra el camino. Bueno, también nosotros, queridos amigos, vos como papá, familia, ñandé, amistades, peala ñande yara, ñamotenon debe ñande yara, ñamotenon debe ñande yara. Anila ñambo, ¿qué? Anila yaheyati, sino que siempre miremos y procuremos poner por delante esa gracia de Dios. Porque Él nos ha llamado desde el seno materno justamente con esta misión, queridos amigos. Ciertamente que el Señor que nos envía con esta misión, miren, dice, pone en mi boca una espada afilada. ¿Por qué? Y porque justamente tengo que decir la verdad. Lo que es injusticia, lo que es pecado, lo que va contra el hombre, lo que va contra la nación, lo que va contra el país. Y esas son corrupciones, están mal. Entonces dice, me envió para anunciar, para que podamos convertirnos verdaderamente a la gracia de Dios. Y al mismo tiempo Él me ocultó a la sombra de su mano. Quiere decir, el amor tan grande de parte de Dios. En la medida en que nosotros hacemos bien las cosas, quiere decir, el Señor nos lleva en la palma de su mano. Bueno, queridos amigos, ya yo creo que por intercesión de San Juan Bautista. Ya San Juan dice que sí, peña de tradición por ahí te bellareco coña de netame, ya pues San Juan te y me ahí que sí, en el sentido de que desaparezca toda corrupción, todas las cosas negativas, ¿verdad?, que no nos dejan anunciar la venida del Mesías. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.